Saludos jóvenes de nuestra patria, felicitaciones a todos los que pasaron a la tercera fase a representar a toda Venezuela en ese concurso nacional. Y bueno, a los que quedaron pues a seguir estudiando, seguir formándose para las próximas Olimpiadas puedan pertenecer y seguir formándose. Esta es una fiesta de la astronomía que hemos diseñado para todos ustedes y hay que seguir allí adelante. Pero para los que van a ver hoy este video, les voy a hacer una explicación de lo que son las coordenadas esféricas, para qué se utiliza una coordenada esférica y cómo es utilizada las coordenadas esféricas en materia de astronomía. Entonces, les invito a que se sigan viendo el video y que sus preguntas queden por allí y que les sea de mucho provecho. Comenzamos con las coordenadas cartesianas, que es como nosotros nos vivimos en nuestro día a día y todos conocemos ya, pero es importante comentarlo. Cuando es un plano, nosotros tenemos dos números, el cual el primero nos indica cuánto se mueve en el eje X y cuánto se mueve en el eje Y. Ya para figuras tridimensionales como son nuestras ciudades, pues entonces nosotros podemos decir cuánto es de alto un edificio, cuánto es de profundo, cuánto es de ancho. Y nosotros estamos inmersos en una vida cotidiana que es rectangular, por eso estas coordenadas son muy importantes para nuestro día a día. Acá tenemos un applet que quiero que puedan revisar porque aquí pueden degustar cómo es utilizar y trabajar con un applet de GeoGebra. Bien, en este applet ustedes van a poder mover esta bolita verde que está acá y ver cómo cambian las coordenadas dependiendo de en qué parte nosotros la coloquemos. Esto ustedes ya lo deberían saber, pero es muy importante que vean cómo se puede utilizar un applet para entender mucho mejor las coordenadas cartesianas. El análisis comenzó con el sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales, donde un punto se define por su distancia a tres planos ortogonales, como ya lo vimos. No obstante, debido a la naturaleza de las observaciones terrestres, resulta más eficiente el uso de coordenadas esféricas. En este sistema, la posición queda determinada por una distancia radial y dos componentes angulares. En la práctica astronómica, al ser las distancias estelares inmensas, el radio se considera unitario o no se toma en cuenta, reduciendo el problema a una medición puramente angular sobre la superficie de la esfera. En este caso podemos ver el punto. Imaginemos que afuera de nuestro planeta es una esfera también, que es lo que nosotros podemos ver, y podemos decir que una estrella allí solamente la podemos identificar con un ángulo, en este caso lo vamos a llamar θ, y un ángulo plano en el horizonte le vamos a llamar φ. Acá podemos ver cómo se vería o cómo deberíamos nosotros imaginarnos el espacio fuera de nuestra Tierra, que sería entonces una esfera donde hay puntitos que son las estrellas y los otros cuerpos en donde nosotros queremos hacer las mediciones, y que es muy importante hacerlo con coordenadas esféricas, porque si no se nos haría muy difícil tomar esas medidas. Acá les dejo también un link en el cual ustedes pueden observar, lo vamos a abrir para ver algunas cosas muy interesantes. Acá en este applet es muy bonito porque ustedes pueden ver, vamos a decir que el punto P es la estrella que nosotros estamos tomando en cuestión y tenemos los dos ángulos, el que les comenté, φ y θ. Φ entonces es el ángulo del horizonte, θ es el ángulo de elevación de ese punto. Como lo comentamos, en astronomía no vamos a tomar en cuenta el radio porque son distancias muy inmensas. Vamos solamente a centrarnos en posicionar esos puntos en el cielo. Entonces ustedes pueden jugar acá para ver cómo varía. Si cambiamos φ, cómo variaría la posición de ese punto en nuestro cielo. Vemos que entonces barre el punto P dándole la vuelta a nuestro horizonte. Pero si cambiamos el ángulo de elevación, entonces tenemos que va a crecer o va a disminuir
hacia el norte en este caso, como lo tenemos expresado acá en esta applet. Norte, sur, y el aumento o disminución de este ángulo de inclinación nos lo va a aumentar o incluso puede ir hacia la parte de abajo. Nada más para que jueguen, pues pueden también tener el aumento del radio, que como ya saben en la astronomía no lo vamos a utilizar, pero en la coordenada esférica tiene también el radio. Podemos ir desde radios muy pequeños hasta radios muy grandes dependiendo de lo que vayamos a estudiar. Pasamos entonces a las coordenadas geográficas que todos conocemos. La ubicación del observador en el globo terráqueo es la base de todo cálculo local. Se definen la latitud phi y la longitud lambda como las coordenadas geográficas que sitúan el punto de observación respecto al ecuador terrestre y el meridiano de referencia. Esta posición determinará la orientación del horizonte local respecto al eje de rotación de la Tierra y por consecuencia la visibilidad de los campos estelares. Podemos definir el ecuador, las líneas que son paralelas al ecuador y las que son perpendiculares al ecuador. Tenemos entonces el meridiano de Greenwich, que es el que nosotros hemos decidido como nuestro punto de partida, y tenemos la longitud medida a partir de ese meridiano. Y del ecuador podemos medir la latitud. Esto ustedes ya lo conocen, es bueno repasarlo. Entonces acá podemos ver la imagen, el meridiano de Greenwich, y si nosotros tenemos un punto, vamos a poner el ejemplo de Madrid, entonces medimos la distancia que hay beta desde el meridiano de Greenwich, que sería entonces la longitud, y la altura donde se encuentra en Madrid sería entonces la latitud. Este sistema tiene como referencia el horizonte del observador, las coordenadas horizontales, con la vertical del lugar como eje fundamental y el plano del horizonte del observador como plano fundamental, el cual es perpendicular a la vertical del lugar. El centro de este sistema está en el observador, es decir, es un sistema topocéntrico, porque está encima de la persona que hace la observación. Como el círculo fundamental de este sistema es el horizonte del observador, este es el que se toma como referencia, el círculo de donde nos encontremos, el cual sería el paralelo cero, entre comillas paralelo, porque en realidad no lo es. Los paralelos son el ecuador celeste y sus círculos menores paralelos. Ahora, los semicírculos máximos perpendiculares al horizonte van de cenit a nadir, serían este que se encuentra acá, no de polo a polo, no son meridianos. Y se toma como referencia cero el que coincide con el meridiano del lugar, es decir, el semicírculo máximo que pasa por el cenit y el punto norte del observador. Una vez establecidas estas referencias, las dos coordenadas de este sistema son altura h, que es el arco de la vertical del astro, semicírculo máximo que pasa por el cenit y el astro a observar, sería este semicírculo que podemos señalar aquí, entre el horizonte y el astro. Se mide en grados sexagesimales desde 0 grados en el horizonte y hasta 90 grados en el cenit. Objetos por debajo del horizonte, aunque no se vean, tienen una altura negativa, por lo que en el nadir la altura es menos 90 grados. En el applet que vimos anteriormente podíamos hacer esa prueba. Cuando el punto P que teníamos allí lo llevábamos hacia la parte inferior, veíamos que ese número se volvía negativo cuando iba hacia abajo, haciendo referencia a lo que acabamos de explicar. El otro punto sería el azimut, que es el arco del horizonte medido en sentido horario entre el meridiano del lugar y la vertical del astro. Se mide también en grados sexagesimales desde los 0 grados en el punto sur a los 360 grados. Punto sur de nuevo, tras haberle dado una vuelta completa al lugar donde se haga la observación. Pero estas coordenadas que tenemos acá no son universales, ya que dependerán de la posición del observador y del momento de la observación. Por un lado, el horizonte del observador dependerá de dónde está dicho observador, de su posición y así como el meridiano del lugar. Por otro lado, la altura del astro dependerá del momento en que se haga la observación. Por eso, acá en este ejemplo, podemos ver una estrella que
dependiendo del tiempo de observación, va a tener una altura distinta, porque la Tierra va girando. Entonces, podemos ver en un tiempo 1 la estrella, medimos su azimut desde el sur hacia el meridiano que pasa por esa estrella en ese momento, y luego esperar un tiempo, podemos ver que su azimut y su altura ha cambiado, como se puede ver acá en esta figura. En muchos libros de astronomía verás que el azimut tiene su origen en el punto norte y no en el sur, como se indica aquí. Pero existen dos tiempos de azimut, uno topográfico que efectivamente se mide desde el punto norte, pero en la astronomía se suele usar es el punto sur para la medición de ese azimut. Los telescopios con montura alta azimutal tienen este sistema de coordenadas. Si se coloca unos prismáticos o un pequeño telescopio sobre un trípode fotográfico, también tendrías este sistema de coordenadas. Coordenadas ecuatoriales locales. Este sistema es otro sistema esférico y tiene como referencia el ecuador celeste, que no es solamente sino la proyección de nuestro ecuador en el cielo, con el eje del mundo como eje fundamental y el plano del ecuador celeste como plano fundamental, el cual es perpendicular al eje del mundo, pero tiene su centro en el observador, es decir, es un sistema topocéntrico. Este sistema se basa en el ecuador celeste y sus paralelos, siendo el paralelo 0 el ecuador celeste. El meridiano celeste 0 corresponde al meridiano del lugar, el círculo horario que pasa por el cenit del observador. De esta manera, las coordenadas de este sistema son las siguientes. El ángulo horario se expresa como delta, que es el arco del ecuador celeste medido en sentido horario. Hay que tener cuidado con esto. En sentido horario, desde el meridiano del lugar hasta el círculo horario del astro. Podemos ver acá el meridiano del lugar y el ángulo que subtiende con el del astro. Este ángulo se mide en horas, minutos y segundos y va desde las 0 horas desde el meridiano del lugar hasta las 24 horas, meridiano del lugar de nuevo, tras haber dado una vuelta completa sobre el ecuador. Y tenemos la declinación, que se mide en H, designada como H, es el arco del círculo horario del astro entre el ecuador y el astro a observar. Se mide en grados sexagesimales, va desde 0 grados hasta 90 grados en el polo norte y va hacia menos 90 grados en el sur. Este sistema es semilocal o semiuniversal, pues tiene una coordenada universal que es la declinación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta coordenada no va a variar con el paso del tiempo. Y la otra, local, el ángulo horario, por lo que variará dependiendo de la situación del observador. Esta coordenada local permite saber si un objeto es observable en un momento dado, ya que dos estrellas pueden tener la misma ascensión recta, pero su ángulo horario le dirá al astrónomo si el objeto está naciendo, culminando o poniéndose en su ubicación específica. Entonces, si tú estás viendo en este momento una estrella, no la va a ver alguien que esté en Japón. Por acá nosotros tenemos unas imágenes de otro applet que les voy a presentar a continuación, donde se puede verificar este tipo de coordenadas. Les invito a que vean el applet, donde van a poder verificar aún más las coordenadas que estamos estudiando en este caso. Tenemos que se miden desde el sur. Aquí tenemos el ángulo horario, que sería este color verde, que va desde el sur, como lo dijimos, sentido oeste, hacia donde se encuentre la estrella en ese caso. Y tendremos la declinación, que sería entonces, en este caso, la altura. Ustedes pueden tomar esa estrella y moverla dependiendo de cómo quieran estudiarlo y ver cómo cambia entonces el ángulo horario. Y si nos fijamos, la declinación no varía. Si ustedes tienen una estrella, es lo que habíamos comunicado hace unos instantes, que estas coordenadas son semilocales, semiuniversales, porque tienen la declinación que no varía con el tiempo, sino es el ángulo horario. Y que el ángulo horario pues nos va a decir
si la estrella todavía le hace falta tiempo para poder llegar hasta nuestro cenit o si ya ha pasado y ya estará ocultándose. Les invito también, como las demás applets, a que puedan disfrutar y aprender más de estas coordenadas usando este tipo de instrumentos que son muy importantes para el conocimiento. Y llegamos al tercer tipo de coordenadas que vamos a ver esféricas el día de hoy, que son las coordenadas ecuatoriales absolutas. Este sistema tiene como referencia el ecuador celeste con el eje del mundo como eje fundamental y el plano del ecuador celeste como plano fundamental, el cual es perpendicular al eje del mundo. Además, su centro es el centro de la Tierra, es decir, este es un sistema geocéntrico. El paralelo cero es el ecuador celeste y el meridiano cero empezará en el punto de intersección de la eclíptica con el plano del ecuador celeste, el punto Aries o punto vernal que coincide con el equinoccio de primavera y el punto de Libra que coincide con el equinoccio de otoño. Es así que el meridiano celeste cero pasa por el punto Aries, dominado por el círculo de los equinoccios. De esta manera, las dos coordenadas de este sistema son la ascensión recta, AR, es el arco del ecuador celeste medido en sentido antihorario. Muy importante esto, no es como en el anterior. Desde el punto de Aries hasta el círculo horario del astro. Se mide en horas, minutos y segundos, desde las 0 horas acá en el punto de Aries hasta las 24 horas al dar la vuelta completa, punto de Aries de nuevo. Y sería el equivalente a la longitud terrestre. Y la declinación, que es el arco del círculo horario del astro entre el ecuador y el astro a observar. Se mide en grados sexagesimales, que va desde 0 acá en el ecuador hasta más 90 en el polo norte celeste y desde 0 hasta menos 90 en el polo sur celeste. Y esto sería equivalente pues a la latitud terrestre. Estas coordenadas son universales, no dependen del lugar ni del instante de observación. Así, por ejemplo, las coordenadas de la galaxia Andrómeda M31 son ascensión recta 0 horas 42 minutos 44 segundos y la declinación más 41 grados 16 minutos, tanto en Venezuela como en Nueva Zelanda. Son las coordenadas utilizadas para la catalogación universal y mapas estelares fijos. Acá hay un enlace también para un applet en el cual también pueden verificar, estudiar, moverlo a su gusto para estudiar mejor este tipo y entender mejor este tipo de coordenadas. En esta aplicación entonces podemos jugar y entender mucho mejor cómo funciona este sistema de coordenadas. Aquí tenemos nuestro cielo, que podemos ver entonces el ecuador celeste y podemos ver la eclíptica, el punto en el que se encuentran, como lo comentamos, que es el punto de Aries, y podemos cambiar entonces la ascensión recta y la declinación. Vamos a buscar acá un punto, por ejemplo, en Tauro. Vamos a mover la declinación hasta que llegue hasta casi la estrella que querramos estudiar y luego movemos la ascensión recta para llevarla hasta el punto que queremos estudiar. De este modo podemos observar que la ascensión recta de esta estrella de Tauro sería 5 horas 40 minutos con una declinación de 21 grados. Podemos acá agrandar para verlo más grande. Y pueden ustedes entonces, estudiantes, compañeros, ver cuáles serían las coordenadas de cualquiera de estas estrellas que tenemos acá en nuestra esfera celeste, con este tipo de coordenadas que son las coordenadas absolutas. Otras coordenadas celestes que se basan también en geometría esférica, pero que solamente la vamos a nombrar, luego ustedes las podrán estudiar más adelante. Se basa en que cuando el análisis se desplaza hacia la dinámica del sistema solar, el sistema ecuatorial pierde eficiencia frente al sistema eclíptico.
En este modelo, el plano fundamental no es el ecuador terrestre, sino la eclíptica definida por el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que era el que habíamos usado también en la parte anterior para definir el punto vernal. Las coordenadas resultantes son longitud celeste y latitud celeste, medida perpendicularmente a la eclíptica hacia los polos eclípticos, polos norte y sur. Este sistema es indispensable para el estudio de los planetas, la Luna y los asteroides, ya que la mayoría de estos cuerpos se desplazan en una franja muy estrecha cercana a este plano. Para estudios a gran escala de estructura estelar, objetos muy lejanos, distribución de materia interestelar, se utiliza el sistema de coordenadas galácticas. Su plano fundamental es el plano de simetría de la Vía Láctea, el cual presenta una inclinación aproximada de 63 grados respecto al ecuador celeste. Se definen las componentes longitud galáctica y latitud galáctica, cuyo origen cero apunta directamente hacia el centro de nuestra galaxia en la constelación de Sagitario. La latitud galáctica, que mide la distancia angular de un objeto por encima o por debajo del plano del disco galáctico. El uso de este sistema permite a los astrónomos mapear la posición de los astros en relación con el núcleo y los brazos espirales de nuestra propia Vía Láctea. Esta visualización sintetiza la interconexión entre los distintos sistemas de referencias para un mismo objeto celeste. El análisis se centra en el triángulo astronómico, una figura geométrica trazada desde la esfera celeste, cuyos vértices son el polo norte celeste, el cenit del observador y la posición del astro. En las figuras de izquierda a derecha y el centro, se observan las transformaciones horizontales a horarias. Este proceso permite vincular el sistema topocéntrico, basado en el horizonte, la altura y el azimut, con el sistema semilocal, basado en el ecuador, la declinación y el ángulo horario. Esta conversión es fundamental para traducir lo que el ojo humano percibe en el horizonte hacia los ejes de rotación que rigen el movimiento de los telescopios profesionales. La figura de la derecha ilustra las transformaciones ecuatoriales horarias. En este esquema se hace evidente el rol del tiempo sideral local, como el eslabón que conecta la ascensión recta alfa a una coordenada fija en el espacio con el ángulo horario, una coordenada que depende del paso del tiempo para el observador. Vamos ahora a tratar de hacer algunos ejercicios como ejemplo. Entonces, ejercicio 1. Una estrella en el horizonte, ocaso en el trópico. Un equipo de jóvenes astrónomos se encuentra realizando una jornada de observación en la ciudad de Mérida, Venezuela, a una latitud de 8.5 grados norte. Al caer la tarde identifican una estrella de gran magnitud que se oculta exactamente en el punto cardinal oeste. En el instante preciso en que el astro toca el horizonte astronómico, se le pide determinar las coordenadas horarias, declinación y ángulo horario de dicha estrella. Procedimiento: identificación de los datos locales. Tenemos que son coordenadas horizontales. Tenemos altura 0 grados porque la estrella está en el horizonte. Tenemos el azimut 270 grados, ya que es el oeste medido desde el norte. Y la latitud 8.5 grados norte, que es Mérida. Para el cálculo de la declinación se define en qué paralelo de la esfera se encuentra la estrella. Tenemos que utilizar entonces la ecuación fundamental que tenemos acá. Ya tenemos los valores de altura, azimut, latitud. Nos queda es sustituirla. Al sustituir, tenemos que, aplicando relaciones matemáticas conocidas, seno de 0 es 0. Quiere decir que esta multiplicación se me va a anular. Y de este lado, este término, tenemos coseno de 270, que también es 0. El segundo término también se anula, quedándonos así que delta es igual a 0 grados. Que es congruente porque cualquier astro que salga por el este exacto y se oculte por el oeste exacto permanece necesariamente sobre el ecuador celeste. Para el ángulo horario, ahora queremos saber cuánto tiempo ha pasado desde que la estrella cruzó
el meridiano local. Utilizamos esta ecuación que tenemos acá y lo que nos queda es solamente sustituir los valores que ya hemos identificado en esta primera parte. Aplicando matemáticas, tenemos que también seno de 0 es 0. Este miembro también seno de 0 es 0, se me va a volver 0 también. Y la división, tenemos que coseno de 0 es 1, nos quedaría 8.5. 0 menos 0, dividir 0 entre cualquier número diferente de 0 nos va a dar 0. Y aplicando el arco coseno de un ángulo de 0 grados, nos daría entonces 90 grados. Convertimos estas unidades a unidades de tiempo y como 15 grados equivalen a 1 hora, pues esta conversión nos daría que 90 grados entre 15 nos daría 6 horas en todo caso. Y la interpretación del resultado es que la estrella que tenemos aquí tiene una declinación de 0 grados y un ángulo horario de 6 horas, lo que significa que la estrella se encuentra sobre el ecuador celeste, como ya comentamos, y que han transcurrido exactamente 6 horas desde su culminación. Es decir, ya han pasado 6 horas desde que esa estrella pasó por el punto más alto en el cielo del sitio donde se está observando. En este segundo caso, el segundo ejercicio aborda la determinación de la posición local de la estrella Vega a partir de sus coordenadas en un catálogo, como las que tenemos acá, el catálogo estelar. Tenemos ascensión recta, la que tenemos acá, declinación esta misma que tenemos aquí, y nos piden las coordenadas horarias locales de Vega en este instante, y que explique mediante el resultado si la estrella se encuentra en la zona oriental, o sea, está ascendiendo en este caso, o está en la zona occidental, si está descendiendo. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces vamos a identificar primero y sacar los datos de este ejercicio. Vamos a identificar la constante. Sabemos que la declinación no se ve afectada por el movimiento de rotación aparente. En este cálculo se va a mantener igual. El cálculo del ángulo horario. Sabemos que es igual al tiempo sideral local menos alfa. Transformamos los valores a formato decimal. Tenemos esto en horas. Hacemos la transformación a decimal. Tenemos 21 horas. Los 15 minutos los dividimos entre 60 para entonces obtener 21,25. Al igual con alfa, 18 horas, 36 minutos los dividimos entre 60 y le sumamos los segundos, 56 entre 3600 segundos, lo que nos daría un aproximado de 18 horas con 61,55. Hacemos entonces la sustracción que nos piden en el ejercicio, 21,95 horas menos 18,6155, teniendo entonces un ángulo horario de 2,6345 horas. Transformamos a nuestro formato sexagesimal, donde entonces tendríamos 2 horas, los minutos ahora sería 0,6345 por 60, nos daría 38,07, en este caso nos daría 38 minutos, agarramos la parte entera, y los segundos los multiplicamos por 60, 0,07 minutos por 60 para obtener así los segundos, teniendo el resultado ya en formato sexagesimal de nuestro ángulo horario. Entonces el resultado que tendríamos pues fue un ángulo horario de 2 horas 38 minutos 0,4 es 4.2 segundos y una declinación de 38 grados 47 minutos 1 segundo. Esta ubicación entonces nos indicaría que está en el cuadrante occidental, el oeste. Para interpretar estos resultados, entonces podemos decir que como el ángulo horario es positivo, estamos viendo que el ángulo horario es mayor que 0, significa que Vega ya pasó por el meridiano superior, el mediodía siderio del objeto. Por lo tanto, se encuentra en la zona occidental del cielo, empezando ya su descenso hacia el oeste. Como conclusión, entonces, nos dimos cuenta ya de los diferentes tipos de coordenadas que existen, por qué es tan importante
saber ya la geometría esférica para trabajar en astronomía, y que las coordenadas las vamos a utilizar una u otra dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, observación esta noche, nosotros vamos a utilizar las coordenadas ecuatoriales, que nos va a dar dónde se encuentra un objeto en el cielo en el instante en que la estemos midiendo. Pero si nosotros queremos buscar una estrella en particular, nos vamos a un catálogo estelar, nos va a aparecer con sus coordenadas absolutas. Nosotros tenemos entonces que llevar esas coordenadas absolutas a las coordenadas ecuatoriales para poder entonces hacer nuestra observación y que ese objeto aparezca donde apuntemos. Pero sin embargo, si nosotros tenemos un telescopio motorizado, nosotros deberíamos utilizar las coordenadas horarias para saber en qué momento de la noche va a aparecer y que el motor de nuestro telescopio pues haga un buen apuntado y un buen seguimiento de este cuerpo. Por último, decirles que el dominio de estas transformaciones matemáticas es muy esencial para la astrometría y la astrofísica observacional. La capacidad de transitar entre varios sistemas, los locales y los absolutos, permite la automatización de instrumentos de precisión y la correcta interpretación de los datos recogidos en las jornadas de observación científica. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda en la comprensión de estos temas que son complicados, pero que yo sé que todos ustedes lo están entendiendo y con ayuda de todos sus tutores, sus profesores, lo van a lograr. Entonces, mucho éxito, que este tema haya sido excelente y hasta la próxima.